Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a la charla informativa del curso en diseño de sistemas eólicos a cargo de UTEC. Mi nombre es Cire Castro y los estaré acompañando durante esta hora. A cargo de esta charla nos acompaña Eunice Villacaña, directora del Departamento de Ingeniería de la Energía e Ingeniería Mecánica en la Universidad de Ingeniería y Tecnología UTEC. Es doctora en Tecnología, Diversificación, Calidad y Ahorro Energético por la Universidad de Oviedo en España. Además, tiene un máster en Energía Renovable y Eficiencia Energética por la Universidad Castilla de la Mancha del campus de Albacete de España y tiene 10 años de experiencia en la docencia universitaria, con estudios especializados en energía solar, energías renovables y eficiencia energética. Además, tiene experiencia laboral como profesora investigadora titular de tiempo completo en la Universidad Tecnológica del Centro de Veracruz y en UTEC. Asimismo, contaremos con la presencia de Paul Deza, egresado del curso de Diseño de Sistemas Eólicos, quien nos compartirá su experiencia en el curso y cómo ha aplicado los conocimientos adquiridos en su ámbito laboral. Por favor, los invitamos a que si tuvieran cualquier consulta durante la sesión, puedan dejarle la opción de preguntas y respuestas, botón que se encuentra en la parte inferior del Zoom, ya que al finalizar la charla tendremos un espacio para responderlas. Asimismo, al final de la sesión pondremos una encuesta de satisfacción de la charla informativa, a la cual podrán ingresar haciendo clic en el link que compartiremos por el chat. Les agradecemos muchísimo que puedan responderlo. Y ahora sí, Eunice, te cedo la palabra para que inicies con esta charla informativa. Ok, muchas gracias. Déjame ver si... Bien, Sí, ya se ve la pantalla. genial. Estamos nosotros por iniciar un curso que es diseño de sistemas eólicos. Esto es desde la escuela de posgrado. Y eso tiene que ver porque actualmente en el país tenemos bastantes proyectos bueno, algunos proyectos que ya se han desarrollado y otros que están por desarrollarse. La sesión pasada les hablé un poco acerca de los que pudieron haber estado en la sesión pasada, les hablé de este tipo de proyectos, cuáles son las previsiones en los próximos años y la necesidad, evidentemente, de tener a las personas con estos conocimientos. Entonces, lo que les voy a comentar es acerca del curso, qué se hace, cómo se dicta, cuáles son las sesiones, qué tipo de información van a poder tener, qué tipo de talleres también van a poder tener. Y en ese sentido va la charla del día de hoy. Bueno, el curso ya bien lo ubican, lo conocen, se llama Diseño de Sistemas Eólicos, y lo que se va a hacer en esa sesión es inicialmente entender por qué queremos estudiar este curso. Y es un poco lo que ya les he comentado, ¿no? La matriz energética en el Perú está formada principalmente por la gran hidráulica, por la térmica de gas, porque en 2007, bueno, estuvo Cambisea, hubo un despliegue muy grande de lo que fue el gas, y hoy por hoy las centrales térmicas a gas pues conforman una parte importante de la generación energética en el Perú. Sin embargo, sabemos que hay recursos renovables, sol, viento, calor del subsuelo, biomasa que existen en el Perú, pero no todos se han aprovechado de la manera en que deseáramos. Y tiene que ver mucho con barreras que tienen que ser tecnológicas, es decir, porque en su momento no estábamos con esos conocimientos, hoy ya empieza a haber más gente que conoce de ello, pero también con barreras económicas. Inicialmente allá por el 2012, cuando empezaron esos proyectos, pues era complicado hacer una proyección muy grande porque estos sistemas eran versus lo que ya existía muchísimo más caros. Hoy ya los costos de inversión están bajando, eso es bastante bueno, ya están siendo más asequibles a la hora del desarrollo y la implementación de esas tecnologías. Pero también había barreras políticas, y las políticas no es de que si el presidente que pueda estar en turno quiera o no quiera impulsar esto, sino las políticas hay reglamentos, hay normativas, hay leyes que impulsen esto. Inicialmente, cuando los proyectos de estas características van a desarrollarse, se empieza por una ley. Hoy por hoy tenemos leyes que sí impulsan las energías renovables, pero esas leyes sí o sí tienen que ir acompañadas de normativas. ¿Y qué creen?
Nos falta todavía trabajar mucho en normativas. De lo contrario, es como tienes el permiso, pero no te digo cómo hacerlo. Y eso es algo que se está en este momento trabajando a nivel político. Por eso la barrera política la quería sincerar bien, ¿no? Y, oye, si hay leyes, no están todas las normativas, tenemos que realizarlas y se está en ese proceso. Todavía nos faltan más. Por otro lado, como estas leyes están promoviendo las energías renovables, dos de ellas son las que hoy por hoy tienen importancia en la mezcla energética del Perú. Y esto es la solar y la eólica. Sobre todo un poquito la eólica ha ido creciendo un poco más que la solar, pero la solar también se estima que va a crecer en los próximos años. Entonces, ¿por qué estas dos fuentes energéticas se están desarrollando? Bueno, porque básicamente a nivel tecnológico ya se conocen, hay una madurez tecnológica muy buena, y porque en el país se tienen bastantes recursos, en el norte, en el sur y en el centro. Entonces, esas son las condiciones que hoy nos están llevando a querer estudiar, especializarnos, certificarnos. ¿Bien? Por otro lado, hoy por hoy ya muchas empresas empiezan a incorporar dentro de sus procesos temas energéticos. Desde la microescala, mediana escala y la gran escala, ¿sí? Estamos observando que hoy ya las empresas se acercan, en este caso las academias, a preguntarnos si tenemos ese tipo de cursos o directamente a decir, oye, quiero instalar esto, hablando por ejemplo de la solar, ¿no? Quiero instalar esto en mis techos de mi industria, dime si está bien o no está bien, empiezan ya a acercarse. Si es ahí, tanto en la solar, pues también lo es en la eólica. Oye, ¿puedo poner sistemas eólicos de mediana escala o de potencia baja? Me gustaría saber si es viable o no es viable. Bueno, entonces si las empresas ya empiezan a manejarse por ese rubro, seguramente en los próximos años, a la hora de introducirse a estos temas, van a ser más y más las empresas que van a querer conocer de ello. ¿Por qué? Porque van hacia una mirada ya más sostenible. El tema de sostenibilidad ya tiene algunos años. Hoy, sinceramente, creo que ya las personas conocen más este concepto. Y a nivel industrial, comercial, pues las empresas empiezan a hacer alianzas. Perdón, una disculpa, me fui, me Sí, fui. no te preocupes, Eunice. Ya estoy acá. Ya Dame un tienes segundo. los permisos también. Mil gracias. A ver, ¿dónde estaba yo? Bueno, les comentaba, hoy las empresas ya empiezan a tener una mirada diferente en cuanto a la sostenibilidad. Entonces, sus proyectos ya empiezan a ir encaminados hacia ese punto, lo cual es bastante bueno, porque pues todos vamos hacia el tema de la transición energética, algunos más rápido, algunos más lento, pero estamos en ese proceso. Bien, entonces, dicho esto, ahora sí, un segundo. Ahora sí, dicho esto, ¿qué más vamos a hacer? Bueno, pues necesitamos seguir integrando el tema de las energías renovables desde la pequeña, mediana o gran escala, sea el caso que a ustedes les corresponda pues estar, ¿no? Puede ser que ya estén trabajando en empresas que se están dedicando a esto o empresas que requieren o van a empezar a analizar si esto es viable o no es viable y por tanto, bueno, tenemos que trabajar en ello. Entonces, el objetivo de este curso se centra en 5 fases importantes. Primero, identificar el potencial energético del viento. Es decir, yo no puedo decir si este lugar es bueno o es malo si no conozco cómo analizar el viento. Entonces, la primera parte tiene que ver con análisis de viento, pero esos análisis de viento necesitamos data para poder determinar si es bueno, si es malo, si en ese lugar merece la pena colocar algo o no merece la pena colocar algo. Previo a ello, es importante saber la aerodinámica de palas, por qué las turbinas pueden ser monopala, bipala, tripala y por qué obedecen a un diseño en particular. Pues resulta que tienen un comportamiento aerodinámico
porque el viento va a influir sobre ellas y vamos a necesitar que ésta se mueva. Entonces hay básicamente dos fundamentos, que es las fuerzas de arrastre y las fuerzas de sustentación. Es importante conocerlo, sí, porque en función a eso puedo comprender si el viento es bueno o no es bueno. Bueno, el viento siempre es bueno, pero saber si va a ser aprovechable. Y para ello necesitamos hacer unos análisis estadísticos, cómo se comporta el viento, de dónde vamos a sacar esta información, dónde podemos encontrar hoy por hoy data interesante que está disponible. Antes no había data que estuviera disponible hacia el alcance de nosotros. Yo les voy a mostrar en qué lugares sí podemos hallar algo que les va a servir para hacer sus primeros diseños, ¿sí? Con ello, una vez que determinamos si el viento es bueno o es malo y depende de la velocidad, de la dirección, del tipo de suelo que pueda haber, la cercanía con el mar o la cercanía con otros elementos a lo cual le llamamos rugosidad, vamos a determinar algo que se llama clase de viento, porque hay una normativa que me define si el viento es clase 1, clase 2, clase 3, clase 4 o clase S. Además de eso, vamos a determinar qué sucede cuando en ese lugar yo puedo elevar la turbina o la puedo poner a una altura diferente. ¿Qué pasa con esa elevación? ¿La velocidad de viento se incrementa o se va a disminuir? Y en función de eso voy a tener algo que se llama densidad de potencia. ¿Cuántos watts por metro cuadrado tiene ese viento, ¿no? ¿Cuánta potencia tiene ese viento? Pero luego conocer si la turbina que yo estoy trayendo para instalarla tiene un coeficiente de potencia que me permita aprovechar todo este viento. Y nos vamos a dar cuenta, pues, que no, que tiene límites. ¿Límites por qué? Porque dependen de un diseño aerodinámico. Y dependen incluso del tipo de fuselaje que va a tener. Todo eso lo vamos a ir viendo dentro del curso, de establecer el comportamiento de esta turbina, su rendimiento y sobre todo cuánta energía me puede proveer. Lo importante de esta parte es, en función al tipo de viento, determinar cuál es la turbina más adecuada a instalar. Hoy por hoy hay cientos de turbinas en el mercado y podemos contar con información, con datasheets. Si no es muy grande la información tan profunda, al menos hay brochures interesantes que ustedes les van a servir leerlos y saber si la turbina es o no es adecuada. Todo ello nos va a permitir establecer, pues, el tamaño de un parque eólico. ¿Qué tamaño podemos instalar? ¿Cuánto vamos a producir? ¿Cuáles van a ser las pérdidas energéticas que vamos a tener? Y sobre todo, antes los ingenieros nos decían, oye, la parte técnica evalúala, pero esto ahora nos piden la parte económica y la parte medioambiental. Entonces, una vez que terminas eso, ¿cómo haces un análisis económico del proyecto? ¿Cuánto te va a costar el proyecto? ¿En qué año lo vas a amortizar? ¿Cómo vas a vender tu energía? ¿Cuál va a ser el costo nivelado de la energía? Todo eso lo vamos a ver en el curso. Y para ir complementando, vas a tener unas sesiones donde vas a utilizar un software para hacer este simulado de flujos de potencia. Es decir, imagínate, ya sabes cuánto va a producir, pero ahora meterlo en un sistema como si fuese interconectado y ver la turbina, más bien la energía, cómo se va a comportar dentro de este sistema interconectado. Bien, nos encantaría profundizar muchísimo, pero también el curso tiene una limitante en cuanto al tema de horas y lo que nos interesa es que se lleve lo más rico de toda esta formación. Por tanto, la malla curricular de este curso está dividido en estas sesiones. La sesión 0 es un poco la introducción a las herramientas, cómo lo vamos a utilizar, qué requisitos van a necesitar, qué requisitos van a tener ustedes para poder llevar el curso, y pues una sesión un poco de networking, conocer el lugar. Y también decirle, no es un curso híbrido, es decir, va a haber sesiones virtuales y otras sesiones que van a ser presenciales porque requerimos ir a usar los equipos, ¿sí? Y porque además, para el caso de la simulación, pues en los laboratorios UTEC tengo el software, no puedo entrar desde aquí, de mi computadora, las computadoras de allá para usar el software, tenemos sí o sí que ir para allá. La primera sesión vamos a ver conceptos básicos e introducción a la dinámica de palas. ¿Por qué una pala con perfil NACA de tal número es más eficiente que otra? ¿Cómo se va a comportar? ¿Qué longitud va a tener la pala en función a la potencia que yo quiero obtener?
y en función al viento que le va a estar llegando. ¿Cuál va a ser los ángulos de paso, el ángulo de ataque? Un poco una intro, como lo estoy diciendo, a aerodinámica de palas. En la sesión número 2 ya vamos a ver análisis de viento y las plataformas de donde podemos pues, obtener la información. Y vamos a hacer ahí una práctica, ¿sí? En la sesión número 3 también ya vamos a empezar a trabajar con el diseño de parques eólicos, sobre todo los onshore. Los offshore les voy a hablar de ellos, les voy a hablar de las plataformas que se requieren para hacer que la turbina esté en algún caso flotando o que estén ancladas a una cimentación en el lecho marino. Y también ahí tenemos que ir al laboratorio porque tienen que echar a andar ahí una turbina, ver el comportamiento, conectarla. Cuando hablo de conectarla a la red, no es que la vamos a conectar realmente al Sistema Interconectado Nacional del Perú, simplemente tengo un laboratorio donde simulo con un equipo el sistema interconectado y se van ustedes a interconectar allí. Bien. En la sesión 4 vamos a hablar ya como viste la dinámica de palas, ya como analizaste los vientos, ya empezaste a hacer diseño del parque eólico, ya sabes que necesitas 50 turbinas que vas a instalar de tal forma, separadas tal distancia, puestas en un sitio, mirando hacia la dirección del viento predominante, etc. Bueno, pues ahora imagínate eso en un software donde simulas que las turbinas van a estar generando energía y cómo se va a comportar ese sistema interconectado. ¿Cómo van a ser tus flujos de potencia? Entonces, eso lo vas a ver en la sesión número 4. Lo mismo que en la sesión número 5. Va a ir un poco de la mano. ¿Por qué? Porque el software que van a utilizar es TAP y necesitan una pequeña intro para establecer el sistema y luego ir manejando la incorporación de estas turbinas, ¿no? En el sistema de simulación. La sesión número 6, ya que viste todo eso, vamos a ir cerrando ya con el análisis económico y la huella de carbono. Ahí haremos, o lo ideal es hacer no una práctica, pero sí un ejercicio como si fuera una subasta. ¿Cuál sería tú como empresa, cuánto venderías tu megawatt generado? Y para ello necesitas saber cuál va a ser el nivel de inversión que vas a hacer, tu LCOE, tu rentabilidad. Para ello vamos a ir trabajando en esta ocasión, vamos a ir trabajando por equipos para que veamos estos equipos quién presenta la mejor propuesta y eso ya se va a hacer en la sesión 7, ¿no? Que la presentación de estas propuestas, en realidad todas van a ser interesantes, pero queremos ver como si fuera una subasta de las que había y hoy ya no hay, ¿no? Pero saber, a ver chicos, tenemos una subasta, requerimos 400 no, sí, 500 gigawatts que provengan de energía eólica, lo máximo que voy a pagar son $40 el mega, presenten su propuesta. Y entonces la van a ir desarrollando durante estas sesiones. De tal forma que en la sesión 7 presentan su propuesta y ahí vemos cómo está el proyecto, qué tal lo desarrollaron, cómo se complementó toda la información. Bien, y ahí estaríamos terminando. El curso lo voy a dar yo con otras personas que me van a ayudar con la parte de simulación, que son muchísimo más expertos que yo en temas de TAP. Así que vamos a estar allí en la universidad, se va a dar en las instalaciones de UTEC, porque les repito, ahí tengo laboratorios con equipamiento, con software. Y tal y como se les decía, van a haber sesiones colaborativas, trabajo en equipo, dinámicas, caso, ejercicios. Normalmente les presento bueno, el software es TAP para flujos de potencia. Les presento otro que pueden descargar de manera gratuita y les permite hacer unas simulaciones que se llama SAM, es del Laboratorio de Energía Renovable de Estados Unidos. Les voy a decir cómo descargarlo, cómo habilitarlo en sus computadoras, por si en algún momento lo requieren. El software de energía eólica es muy, muy, muy caro. No es que yo como usuario único voy y me compro una licencia de
de WASP que me va a costar 4.000, 5.000 euros. Entonces yo les voy a presentar herramientas que ustedes pueden tener a su alcance, que pueden descargar, que son buenas y que pueden trabajar. Además de eso, van a ir desarrollando algunas hojas de Excel para que ustedes tengan una especie de cálculo rápido, porque en algún momento les voy a decir, tenemos un sitio con una velocidad de viento de 7.8 metros por segundo, medido a 10 metros de altura, con una desviación estándar de 3.2 metros por segundo. Determine si el lugar es adecuado para la instalación de un parque eólico de 90 megas, y si es adecuado, dígame qué turbina, cuántas turbinas, cuál va a ser el interconexionado de estas turbinas, cuánto vas a producir de energía, cuáles van a ser tus pérdidas, a cuánto vas a vender tu energía, cuál es tu ban, cuál es tu TIR. Entonces, cuál es tu factor de planta y demás. Entonces, va a llegar el momento en que ustedes solamente con escuchar, tengo un parque eólico 90 megas, factor de planta del 54%, un factor de forma de 1.8 y un factor de escala de 7.3, con eso ustedes tienen que decir, es viable. Eso lo van a ir aprendiendo en el curso. Y para ello hay que hacer dinámicas, casos, ejercicios y demás. Obviamente en la sesión 7 van a entregar su proyecto final, y ese proyecto te va a permitir afianzar lo que tú vas aprendiendo y pues van a exponerlo como si fueran una empresa, ¿no? ¿Cómo venden ese proyecto? En cuanto a las herramientas de aprendizaje, las sesiones virtuales las vamos a trabajar por Zoom. Estas van a quedar grabadas para que ustedes puedan recurrir a ellas en caso las requieran. Y además, en las sesiones presenciales, si yo desarrollo o pongo ahí uso de software o PPTs, aunque sea una reunión presencial, también va a quedar grabado esta PPT que podamos estar proyectando. ¿Bien? Vamos a usar Slack, que es una herramienta de comunicación que va a permitir en que ustedes también se comuniquen entre toda la gente que va a llegar al curso, que hagan una red de apoyo, que puedan incluso conversar entre ustedes. Nos ha pasado que hemos tenido gente que de repente el problema que tenía una persona en su empresa, otra empresa también lo tuvo y lo resolvió de otra forma, y eso les ayuda a ustedes también a empoderarse y tener una red de trabajo muchísimo más potente. Y el Google Drive, ahí vamos a ir subiendo todas las PPTs, herramientas que les pueda yo entregar, información que les pueda yo dar, ¿vale? Y sus tareas, obviamente. Finalmente, al término del curso y que hayas aprobado el curso, UTEC Posgrado te va a dar un certificado del curso de especialización de sistemas eólicos, ¿sí? Lo haremos en un plazo máximo de unos 15 días, una vez que se haya evaluado ya y presentado los proyectos, que sería la sesión número 7. Y bueno, decirles que este documento es firmado por la dirección de UTEC Posgrado, con lo cual les puede dar forma parte de su aprendizaje, de sus capacitaciones y evidentemente de su currículum, lo cual les puede ayudar a seguir trabajando en ello. Bueno, esta es un poco la presentación de lo que es el curso. Si tuvieran alguna duda, aquí estoy. Buenísimo, buenísimo. Muchas gracias por tu presentación. Ahora le cedo la palabra a Paul Deza, egresado del curso, quien nos compartirá un poco más sobre lo aprendido y el valor que ha obtenido a partir de esto. Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? No sé si se escucha bien. Sí, Paul, se te escucha bien. Excelente. Por favor, si me ayudan confirmando que se ve bien la presentación. Ahora sí, ¿se ve correcto? Sí, sí se ve. Excelente. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Paul Deza. Yo trabajo en la empresa Siemens Gamesa, una empresa que se dedica a la fabricación de aerogeneradores, tanto operación y mantenimiento. Mi labor es de Commercial Project Manager. Estoy en el departamento de Operational Controlling, viendo parques en México y Caribe principalmente. Bueno,
paso a la siguiente DPT. ¿Cuál fue mi motivación para llevar la especialización? Pues para mí la motivación principal fue poder entender a los técnicos. Yo cambié justo a Siemens Gamesa hace un año y un poquito más, y pues para poder estar y entender la operatividad y el control financiero de los parques eólicos necesitaba saber también la parte técnica. Y bueno, y acá estoy colocando abajo, primero, especializaciones en sistemas eólicos en LATAM. Fue una pregunta que me hice y que me puse a buscar. No lo hay, la UTEC lo tiene. Me sorprendió mucho ver que en Perú tenemos una especialización así, en otros países de LATAM no lo tenemos. Eso fue una de las primeras señales de mi decisión. Tienen un simulador muy, muy bueno. Me encantó trabajar con el simulador. Me ayudó muchísimo. La otra motivación fue el comprender el aerogenerador. Creo que UNICE pues, nos dio toda la cátedra para saber los componentes, cuál es el funcionamiento y demás. Y bueno, y la inversión y operación del parque eólico, que tal cual lo dijo UNICE previamente, pues es básico para entender el negocio, ¿no? Cómo se toman esas decisiones de inversión a partir de las calidades de viento, qué tipos de turbinas tienes que utilizar a partir también de las calidades de viento, qué zonas geográficas, porque no todas son similares, y eso también va a decantar finalmente la operación del parque eólico, ¿no? Dentro del curso, ¿qué me llevo? ¿Qué me llevo finalmente de qué me llevé y qué es lo que actualmente pues estoy aplicando? El potencial de la energía eólica, aprender cómo manejar el potencial, cómo es calculado, pues me ayuda a entender ahora los tipos de aerogeneradores con los cuales trabajamos dentro de Siemens Gamesa. Los componentes de un aero, como lo comentaba, tenemos las reductoras, los ejes principales, los soportes de conos, las palas. Eunice lo explica muy bien, cómo son los ángulos de las palas. Me pareció muy, muy buena esa explicación. El alto viento y el bajo viento. ¿Por qué el alto viento y el bajo viento? Porque no siempre el alto viento es bueno y no siempre el bajo viento es malo. Cuando, cuando el aero está en mucho estrés, está en muy alto viento, es muy posible que el aero pueda llegar a tener un daño, una catástrofe, un siniestro que se le dice. Y no quiere decir que porque haya mucho viento, pues también vamos a tener mucha producción de energía. No, al contrario, hay restricciones y sistemas de bloqueo. Y en el bajo viento es similar. A veces es bueno que haya bajo viento para que el aero esté tomando la energía correcta del aire, ¿no? Para transformar en energía cinética, y eso conviene a la producción. También lo que ahorita lo que me lleva al curso son los riesgos en la operación de los parques, porque ya ahora entender todo el scope del curso, pues me lleva a analizar los riesgos, como comentaba ahorita, cuándo puede ocurrir un siniestro, estar preparado para ellos y mapearlo junto a los técnicos. Y eso finalmente me permite el óptimo control de los costos, ¿no? Que en realidad, pues, actualmente es muy importante tener los costos mapeados financieramente en este tipo por decirlo así, de mundo, ¿no? Que en realidad los aerogeneradores son energías renovables, por decirlo, nuevas. Es un mercado prácticamente nuevo, de hace unos 20, 25 años. Y pues necesita más control porque poco a poco, a medida que vaya avanzando, vamos aprendiendo. Y bueno, acá tengo una fotito de Punta Lomitas, que es el parque que actualmente tenemos en operación y mantenimiento, ¿no? Son unas turbinas de 5 megawatts y que pues los tenemos en Perú, así que estamos orgullosos de participar también en ello. Bueno, muchas gracias. Cualquier consulta, a disposición. Muchísimas gracias, Paul, por tu presentación. Muy buena presentación. Ahora le doy pase a Gisela Zúñiga, asesora comercial de UTEC, que nos comentará un poco más sobre los aspectos comerciales del curso. Gracias, Desiree. Buenas noches. Agradecer a UNIS por la ponencia y también a Paul por su experiencia, y también agradecerle a cada uno de ustedes por su asistencia el día de hoy al evento informativo. Sí se ve mi pantalla, ¿verdad? Ya está. ¿Sí se ve? Sí, sí se ve. Sí, sí se ve. Perfecto. El curso de diseño de sistemas eólicos, vamos a explicar a quiénes buscamos. Buscamos a profesionales interesados en temas de generación, transmisión y distribución de energía. También a egresados e ingenieros de las carreras de ingeniería mecánica, eléctrica
de la energía como también ambiental y profesiones afines. También profesionales que trabajen en el sector energético en general y también tener como mínimo 2 años de experiencia laboral, es deseable. ¿Qué vas a aprender? Vas a aprender a reconocer las variables del comportamiento del viento que hacen que los proyectos sean más aprovechables. Vas a conocer también las plataformas y el software para el acceso y descarga de información relativa a sistemas eólicos. Y también vas a identificar las condiciones que hacen que un proyecto eólico sea más viable y sostenible. Y llevarás a cabo un anteproyecto de un sistema eólico considerando variables técnicas, tanto económicas y ambientales. Mi nombre es Gisela Zúñiga, yo estoy a cargo en cuanto a informes e inscripciones y comentarles un poco acerca de la inversión del curso. La inversión es de 3.000 soles, nosotros estamos iniciando el 5 de octubre y culminamos el 18 de noviembre. Son 7 sesiones, de las cuales 5 de ellas son de manera presencial. Para aquellos que están en provincia y también están interesados, se podrían inscribir desde ahora, ya que las fechas son fijas, no se mueven las fechas. Y bueno, la modalidad, como yo lo había comentado, es semipresencial, ¿no? En este caso, online 30% y presencial el 70%. El único horario es sábados de 9 a 1 de la tarde. Así es que los animo a poder participar y llevarse esta gran experiencia en el curso de diseño de sistemas eólicos. Te cedo la palabra, Denise. ¿Sí? Sí, gracias Gisela, muchísimas gracias por tu presentación. Ahora sí damos pase a la ronda de preguntas y respuestas. Recuerden que pueden dejarnos sus preguntas en el Q&A o también a través del chat. Una de las preguntas que nos hace Carlos es, buenas noches, en la práctica, ¿cómo se determina el potencial eólico? Es decir, en forma real, ¿se realizan mediciones? Sí, mira, se tienen que realizar mediciones sí o sí. Es súper importante. Hoy la data vale mucho plata. Entonces, cuando se va a instalar un parque eólico ya de mediana o gran dimensión, se tienen que hacer mediciones de viento con estaciones meteorológicas o con un equipo que se llama SPIDAR. Este equipo es un sistema que lanza un láser a 200 metros de altura y cada 20 metros puedes ir determinando la velocidad de viento, porque si bien nosotros vamos a hacer un análisis de cómo se comporta el viento a 50 metros, 100 metros, 150, bueno, hay equipos que lo miden. Antiguamente se colocaban una especie como de antenas de radio y se ponían cada determinada altura anemómetros y veletas para medir la velocidad por el comportamiento, el perfil de ello. Pero es importantísimo medir. No obstante, también hay plataformas donde ya hay data bancable que proviene de modelos de velocidades de viento, pero si vas a hacer una instalación o un proyecto grande, no puedes ir solamente con eso, sino te sirve para validar la información de lo que estás midiendo. ¿Por qué? Por una razón bien sencilla. El cambio climático ha hecho que las condiciones atmosféricas varíen y entonces la velocidad de viento, en el caso de eólica, no va a ser constante ni va a ser semejante un año tras otro año. Y en el caso del Perú tenemos dos fenómenos importantes, el niño y la niña, que te pueden variar las condiciones de viento tremendamente y debes saber este periodo qué tan cíclico es. No podemos fiarnos de una medición incluso de un año, tenemos que hacer, bueno, la gente que se dedica a esto hace mediciones durante varios años. Cenavi, por ejemplo, tiene instalado bastantes equipos, hay que comprarles la data a ellos, y con eso uno que se dedica al tema de eólica empieza a establecer el comportamiento de la distribución de frecuencias. Se utiliza mucho la distribución de Weibull, aunque hay otras distribuciones, la más conocida en eólica se llama Weibull. Y entonces, nuevamente, medir es esencial. En el curso les voy a dar acceso a una estación meteorológica que tenemos en UTEC. No hay mucho viento, pero es para que vean la data, cómo está. La data que se busca es cada 10 minutos durante un año, por ejemplo. Entonces, imagínate, durante 10 años es harta información.
Entonces la que yo tengo es cada 15 minutos, que se las voy a dar para que ustedes entren, la revisen y chequen cómo está el viento ahí en UTEC. No es bueno, pero a efectos del ensayo académico va a estar bien. Perfecto, Denise. Sobre esto también Jairo nos consulta si el software de simulación será habilitado únicamente por las 7 sesiones o el acceso es indeterminado. Lo que pasa es que el software TAP es un software que no lo van a poder descargar en ningún sitio porque es una licencia específica para uso del laboratorio. La pueden usar durante lo que es la sesión que van a tener allí para hacer sus análisis. Y el otro software que les voy a decir, descárguenlo, ese lo tienen ilimitado. Solamente tienen que descargarlo, enviar un correo electrónico, les mandan como el key, el registro, lo ponen y ya lo tienen habilitado para siempre. Y luego ese propio software, cada determinado tiempo te pide, por favor, dale clic aquí para que se actualice, que ese es el software SAM. Buenísimo. Rafael nos dice, en la sierra hay cañones, ¿puede ser adecuado poner eólicas? ¿Con cañones te refieres a que puedes tener como montañas o peñas y entonces tienes un camino por ahí? Si fuese el caso, tiene que ver mucho con la dirección del viento. Es decir, puedes tener un cañón y donde la dirección del viento está en ese cañón, lo que haces es un efecto de aumentar la presión, con lo cual la velocidad del viento es mejor, pero puedes poner una turbina. Tendrías que separarte mucho para poner aguas atrás de la turbina. ¿Por qué? Porque cuando el viento pasa por el disco actuador, que es el rotor del aerogenerador, aguas atrás hay una pérdida de presión. Entonces no puedes colocar una turbina justito atrás porque lo que va a obtener es le llamamos depresión, o un viento muy malo. Tendrías que separarte mucho para poder establecer una mejoría del viento. Ahora, en algunos casos, cuando tenemos así como montañas, dependiendo esto de la dirección del viento predominante, si el viento pasa por ese cañoncito, chévere, pones una turbina, pero si la dirección del viento predominante va al contrario, no hay forma de que lo pongas. ¿Por qué? Porque el viento nunca va a pasar por ese cañón. Entonces habría que establecer bien la velocidad, dirección del viento y el tamaño de este cañón. Perfecto. Jairo nos dice, actualmente en los proyectos eólicos solicitan la certificación GWO. ¿Brindarán alguna orientación de cómo obtener esta certificación? Es súper interesante lo que dices. Nosotros hoy no la tenemos. Hay una proyección de esto, pero implica, esto va más encaminado hacia el tema de seguridad de los aerogeneradores, ¿no? Sobre todo cuando tienes que subir, hacer mantenimiento y todo. Imagínense que yo, aunque conozco la eólica, bueno, en primer lugar no subiría porque me da mucho miedo, pero aunque no tuviera yo miedo, no me dejan subir porque efectivamente necesito una certificación. Las empresas que se dedican a ese negocio sí pueden mandar a su personal a certificarse, pero no es algo que hoy por hoy esté ya determinado, porque ya son condiciones, no sé, de repente que estés subiendo que estés subiendo a la turbina, que estés haciendo mantenimiento y que suceda algo, tienes que saber descenso a rapel, poder trabajar con la propia turbina, reducir los riesgos que pueden haber. Eso hoy nosotros desde UTEC no lo vemos. El curso que tienen en este momento que les presentamos es un poco más sobre diseño de un sistema, de un parque eólico, el análisis de viento, cómo funciona la turbina, cómo la vas a implementar, cuánto te va a costar, rentabilidad y poco más. Lo otro hoy no está a nuestro alcance, pero seguramente en algún momento podríamos hacerlo, pero no. Lo que podríamos hacer es quizá ayudarte un poco a ver por dónde están estas certificadoras, pero hasta ahí podríamos llegar. Perfecto, dice. Giovanni nos consulta, con respecto al diseño de los sistemas eólicos, ¿hay alguna normativa que se rija para los parámetros de diseño que está normal en Perú? Sí, todo lo que es sistemas eólicos está regido por la normativa IE 61400 y luego vienen todos los guiones, guión 1, guión 2, guión 3, guión 4.
y todas ellas hablan desde el potencial del viento, el ruido, la separación, la instalación de ¿cómo se llama? La zapata, el tema eléctrico. Sí hay una normativa a nivel internacional. Nosotros la mencionamos y hablo de ella cuando hablamos de la velocidad de viento, la clase de viento, la densidad del viento, que esa sí o sí deben saberlo. Pero ya cuando estás en empresa, pues sí, tienes que comprar la normativa y desarrollarla. Ahora, esa es la parte de eólica. La parte puramente eléctrica, esa depende de cada país. Cada país tiene una normativa propia que tiene que ver con código de colores, puestas a tierra, cómo vas a hacer los niveles de baja tensión, media tensión y alta tensión. Cada país tiene ciertas características. Entonces, básicamente sería eso. Buenísimo. Carlos nos pregunta, ¿qué entidad está encargada de determinar el potencial eólico en el Perú? ¿Se realiza y de qué manera? Y si existen estándares para determinar el potencial eólico. Sí, mira, como tal, el MINEM tiene un atlas eólico. Le falta todavía trabajarlo un poquito más, pero el atlas eólico que hoy se tiene del Perú brinda información muy interesante. Yo hago uso también en el curso de ese atlas porque, además de hacer otras plataformas, ese atlas lo que nos da y les va a dar a ustedes es restringir las zonas naturales, las zonas naturales protegidas, donde no te puedes ir a meter aunque haya muy buen viento. Y ese lo tiene el MINEM a través de este visor, este mapa. Ahora, ¿cómo determinar el potencial del viento? En realidad, cada empresa que se dedica a la prospección, o compra la data o pone medidores y empieza a hacer su análisis de viento. Las empresas grandes, que les decía hace un momento, instalan equipos de medición, compran data y miden al menos durante un año para ver este comportamiento. Nuevamente, aunque se mida, yo les puedo decir que hoy por hoy, dado el fenómeno climático que estamos viviendo en este año, que seguro todos son testigos que este año ha sido súper atípico, las condiciones de viento no han sido las que son en promedio como se ha comportado años atrás. Entonces hoy tenemos, no hay tanto viento como años atrás, pero es normal. ¿Por qué? Porque el Perú sufre de eso, los años atípicos. Entonces ya hay otras entidades, en el caso aquí de UTEC, el CITA, el Centro de Investigación del Agua, ve mucho eso, el comportamiento del cambio climático y cómo afecta a las condiciones atmosféricas. Pero bueno, es otro nivel de investigación, otra línea de investigación. Perfecto, gracias, Eunice. Una última pregunta de Amanda es, ¿dónde se almacena la energía eólica? Mira, para las grandes turbinas, ya hablamos de las que ya se instalan en los parques eólicos, generan ya en corriente alterna, en baja tensión, luego pasamos a media tensión y alta tensión, con lo cual no se almacenan esa energía no se almacena directamente, estás generando y se vierte a la red, pero la tendencia, y sucede con todas las renovables, que son intermitentes, de repente tienes viento y luego ya no, y luego tienes sol y luego ya no. Entonces, en España pasaba mucho, en la madrugada había un viento, pero no había demanda de energía. Entonces ellos empezaban a trabajar con sistemas de almacenamiento energético a través de un sistema que se llama SCAE, almacenaban aire comprimido. Ahorita la tecnología ha avanzado y se está visualizando lo que son los bancos de baterías, así tipo vagones de tren, que se llaman BESS. Pero eso, incorporar la red eléctrica implica un análisis técnico todavía que no se tiene listo, pero se está analizando cómo se va a hacer. Para el caso de turbinas más pequeñitas, de hecho en el laboratorio tenemos una turbina de 370 watts, chiquita, como de 1,5 metros de diámetro aproximadamente. Sí, más o menos, 1,5 metros de diámetro. Esta turbina ya no genera en corriente alterna, genera en corriente continua. Entonces la ponen a funcionar y está generando en corriente continua. Esa energía la van a ver ustedes, porque le va a conectar un foco. Van a ver que el foquito hace enciende, apaga, enciende, apaga. ¿Por qué? Porque depende de las RPMs que se estén generando en esa turbina. Eso en realidad sí se debería almacenar, pero se almacena de ahí
pasa a un sistema que es un regulador de voltaje, que el voltaje que me pueda venir 20, 22, 23, 24, lo regula, lo ajusta. Y eso ya va a una batería normal, porque a la batería no le podemos estar mandando estos voltajes que son intermitentes, porque me cargo la batería, la echo a perder, ¿no? Para eso hay un equipo previo. Pero esos son solo para turbinas eólicas que generan en corriente continua, que son más chiquitas. Perfecto. Y ya así, una última consulta de Agustín, un poco en relación a lo que hablabas, es ¿qué pasa si el parque eólico sobrepasa la demanda de energía? ¿Los aeros se detienen, giran en vacío o hay algún proyecto sobre el hidrógeno verde en Perú? Hay muchas cosas, muchachos. Yo si me pongo a hablar de esto me encanta, porque miren, si sobrepasas la energía, como está en la red, lo metes a la red, alguien lo va a consumir, ¿no? Pero imagínate que de repente tienes energía que se está vertiendo y que nadie te la va a pagar. Lo ideal es, ok, eso lo almaceno y luego lo meto en una hora donde se me acaba el viento, porque el viento es así, caprichoso, y lo puedo usar ahí. Eso sería un tema. Pero lo que hoy se hace es lo siguiente. Las turbinas eólicas tienen una pala, una pala que la mayoría de ellas hoy ya son turbinas eólicas síncronas doblemente alimentadas porque agarran energía de la red para que la pala no esté fija siempre, se esté moviendo. Entonces, en la primera parte del curso vas a ver aerodinámica de palas. Es decir, yo no, pero el sistema puede hacer parar una turbina si la velocidad del viento es altísima, porque se te puede venir una tormenta. El primer sistema de seguridad que entran, las palas empiezan a moverse, ¿sí? Es decir, cambia el ángulo de ataque. Como cambia el ángulo de ataque, aerodinámicamente se empiezan a frenar. Si eso no es suficiente, porque la velocidad del viento puede ser muy elevada, ya entran los discos de freno y paran la turbina. De esta forma se podría controlar si estás generando más energía porque de repente el viento fue muy bueno y la turbina está generando más, bueno, controlas para no producir una energía que no vas a poder vertir. Pero en realidad eso es una energía que estás desperdiciando. De allí que se vengan los nuevos temas de almacenamiento o que se vengan, ok, todos mis excedentes los voy a llevar a un electrolizador. ¿Para qué? Para generar hidrógeno verde y con ello, bueno, pues ya tener energía después. Hay muchas cosas que ahorita están en la pensada. Las tesis hoy de los estudiantes están trabajando en esto. Hay países que ya nos llevan a la delantera. Así que, chicos, o sea, las ideas están ahí, hay que hacerlas. Buenísimo, Eunice. Muchas gracias por tu presentación, por estar aquí. Y muchas gracias a todos por haber participado en la charla informativa del curso en diseño de sistemas eólicos. Los invitamos a responder una pequeña encuesta haciendo clic en el link del chat. Ha sido un placer, que tengan todos muy buenas noches. Nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias, Eunice. Gracias, Paul, Pau. también por Gracias a estar aquí, todos. Gisela. Chao, chao. A ustedes, buenas Gracias, buenas noches. noches. Gracias. Gracias. Recuerden que pueden visitar nuestra página web y seguirnos en nuestras redes sociales para enterarse de nuestras maestrías, programas y cursos. Buenas noches.